nuestra querida Promo 2020. Me alegra estar nuevamente con ustedes en un programa más de Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación que te permite seguir aprendiendo en estos tiempos de pandemia. Yo soy Stephanie Orue. Y yo soy Junior Bejar y este programa de comunicación es para ti que estás en quinto de secundaria. En el programa anterior vimos el caso de Luz. ¿Me recuerdan? Ella está muy preocupada porque en su distrito las personas no usan mascarillas o las usan mal. Además, no respetan el distanciamiento social. Por eso ella quería saber qué puede hacer para convencer a sus vecinas y vecinos del distrito a que respeten la emergencia sanitaria y eviten el contagio del COVID-19. A partir de esa necesidad, en el programa anterior reflexionamos sobre la importancia de la salud pública en el contexto del COVID-19 y surgió el reto de estas 2 semanas. Elaborar y exponer un discurso político para persuadir a las personas de cumplir con las medidas en favor de la salud pública y así evitar la propagación del COVID-19. Publicar dicho discurso político en una cartilla. Y para lograr este reto el día de hoy, nos prepararemos para convencer a la población de la importancia de la salud pública y el cuidado que debemos tener ante el COVID-19 a través de un discurso político. ¿Y cómo nos prepararemos? Apuesto que lo sabes. Así es, planificando. Y para guiarnos nos acompañará la profesora Betsy Mesa. Buenos días, profesora. Bienvenida, profesora. Hola, mis estimados Junior y Stephanie. Es un gusto estar con ustedes en Aprendo en Casa, contribuyendo a que nuestras chicas y chicos de la Promo 2020 sigan su camino de aprendizaje. El gusto es todo nuestro, profesora. Como recuerdan, para poder expresar nuestras ideas, ya sea de manera escrita, como los artículos de opinión, u oral, como los discursos, exposiciones o conferencias, es importante planificarlas. De esta manera estaremos generando ideas para luego organizarlas de acuerdo a la intención comunicativa del texto. Así es. La planificación es un paso muy necesario para organizar las ideas y que nuestro texto resulte entendible. Antes de iniciar la planificación, profesora, nos gustaría que nos recuerde qué es el discurso político. El discurso político es una exposición argumentativa cuyo objetivo es persuadir o convencer al receptor para que apoye las ideas del ponente o para consolidar el liderazgo del expositor. Por ello, a través de un discurso, convenceremos a nuestros oyentes, que serán las vecinas y vecinos de la localidad, de que apoyen nuestras ideas. Así es. Ahora es importante conocer la estructura del discurso, es decir, sus partes. Para ello, leeremos el discurso que Malala pronunció al recibir el Premio Nobel de la Paz en el 2014. Stephanie, te invito a que lo leas. Encantada, profesora. Me perdí. ¿Quién es Malala? Malala Yousafzai es una joven activista que nació en Pakistán. Es defensora del derecho a la educación de las niñas y mujeres. Lo leo, profesora. Este premio no es solo para mí. Es para esos niños olvidados que quieren educación. Es para aquellos niños sin voz que quieren un cambio. Yo estoy aquí para defender sus derechos, elevar su voz. Es hora de tomar medidas para que sea la última vez que veamos a un niño privado de la educación. Yo solo soy una persona comprometida y testaruda que quiere ver a todos los niños con una educación de calidad, con igualdad de derechos para las mujeres y con todos los rincones del mundo en paz. ¿De qué nos habla esta parte de su discurso? Nos dice que las niñas y niños tienen derecho a la educación. Entonces, ¿cuál es la postura de la autora? Dice que es momento de tomar medidas para que sea la última vez que veamos a un niño sin educación. ¿Y cómo se llama esta parte donde aparece el tema del discurso y la postura del orador? Se llama introducción porque hay una presentación del tema y luego la postura. Ahora leamos la siguiente parte. Tenemos sed de educación porque nuestro futuro está allí en el salón de clases. Asistir a la escuela para leer y aprender juntos alimenta nuestros grandes sueños. Queremos que nuestros padres se sientan orgullosos y probarles que podemos lograr grandes cosas. ¿Cuál es el argumento de su postura? Nuestro futuro está allí, en el salón de clases. Asistir a la escuela para leer y aprender juntos alimenta nuestros grandes sueños. Creo que ese es un argumento
argumento de por qué las niñas y los niños tienen derecho a la educación. Estás en lo cierto. Leamos el siguiente párrafo. La gente me pregunta, ¿por qué la educación es importante, especialmente para las niñas? Mi respuesta es siempre la misma. Lo que he aprendido del libro sagrado de mi religión, el Corán, es la palabra ikra, que significa leer, y la palabra wal kalam, que significa por la pluma. Y por lo tanto, como dije el año pasado en las Naciones Unidas, un niño, un profesor, un lápiz y un libro pueden cambiar el mundo. Ahora, ¿cuál es el argumento de su postura en ese párrafo? Y por lo tanto, como dije el año pasado en las Naciones Unidas, un niño, un profesor, un lápiz y un libro pueden cambiar el mundo. Allí, profesora, destaca el poder de la educación, una razón más de por qué los niños deben educarse. Es cierto, el que se educa puede impactar no solo en su país, sino en el mundo entero. Tenemos muchos ejemplos de peruanas y peruanos que han contribuido a que este mundo sea mejor. Muy buena reflexión. Para Malala, la educación alimenta nuestros sueños, transforma el mundo. Entonces, ¿estos dos párrafos a qué parte del discurso corresponden? Por cómo está presentados los argumentos, creo que puede llamarse argumentación. Buena deducción, Junior, pero también se le conoce como el desarrollo del discurso. ¿Es cierto que a Malala le prohibieron ir a la escuela? Sí. Y esa es la razón por la que ahora defiende la educación de tantas jóvenes como ella. Sigamos con la última parte del discurso. En mi propio pueblo aún no existe una escuela secundaria para niñas. Quiero construir una para que mis amigas puedan recibir educación y la oportunidad de cumplir sus sueños. Ahora es el momento de pasar a la acción. ¿Qué expresa este párrafo? Agrega un hecho más. Dice que en su pueblo no hay una escuela, por eso quiere construir una para que sus amigas estudien. Leamos nuevamente y veremos que hay una idea concluyente. Dice que ahora es cuando debemos de pasar a la acción. Me parece que está enfatizando su postura. Muy bien, a esta parte del discurso la conocemos como cierre. Pues repite o refuerza la postura del orador. Entonces, las partes de un discurso político son introducción, desarrollo y cierre. Es correcto. Ahora hablemos de los recursos expresivos del discurso. Para ello identificaremos los que ha usado Malala. Con todos los rincones del mundo en paz. Esta expresión es una hipérbole, pues es una exageración. Tenemos sed de educación. Es una metáfora, ya que reemplaza un significado por otro. Uno tiene sed de algún líquido, pero aquí se le está reemplazando por educación. ¿Por qué la educación es importante, especialmente para las niñas? Es una interrogación retórica, porque se formula sin esperar respuesta. Su objetivo es captar la atención e incentivar la reflexión. Un lápiz y un libro pueden cambiar el mundo. Se trata de una personificación, es decir, darle cualidades humanas a seres inanimados. ¿Cómo piensan que aportan estos recursos expresivos al discurso? Yo creo que sirven para llamar la atención de los oyentes y de esa manera hacer que estén interesados en el discurso. Sí, por eso es importante que los tomen en cuenta, así el discurso será más atractivo. Ahora les mostraré otros elementos importantes en un discurso oral. Veamos el siguiente video. Aprendo en casa. Hola, soy Javier Echevarría y esto es Aprendo en casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de las emociones en nuestras vidas y cómo identificarlas. Las emociones son el motor de nuestras acciones y guían nuestra forma de relacionarnos con los demás. Por eso los invitamos a descubrir cómo ser más conscientes de nuestro mundo emocional. ¿Alguna vez les ha pasado que al sentirse estresadas o estresados han sentido dolor de cabeza o de estómago? Bueno,
Estas son algunas manifestaciones de nuestro cuerpo producto de las emociones que sentimos. Lo que sucede es que no somos conscientes de ellas, pero si empezamos a prestarles más atención, será más fácil identificarlas. Profesora, al orador se le ve muy seguro, mueve las manos, abre los ojos y alza las cejas para enfatizar lo que dice. Su voz es muy fluida y tiene una buena entonación. Es cierto, Junior. En un discurso oral es muy importante que el orador tome en cuenta los recursos no verbales, que son el uso de movimientos corporales, gestos moderados, mirada al público. Además, los recursos paraverbales, es decir, la pronunciación clara, entonación adecuada, timbre de voz, entre otros. Estos recursos hacen que el discurso sea convincente. Profesora Betsy, pienso que uno debe hablar de aquello que conoce. Es muy importante informarnos sobre lo que hablaremos en el discurso. Claro, Stephanie. Por eso les he traído dos textos interesantes sobre las medidas de salud pública que debemos aplicar para evitar la propagación del COVID-19. ¿Cómo prevenir el coronavirus? Sigue estos consejos. Lávate las manos hasta el antebrazo con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos. No te toques los ojos, nariz o boca si no te has lavado las manos primero. Solo si no cuentas con agua y jabón cerca, utiliza alcohol en gel. Recuerda, esto no debe reemplazar el lavado de manos. Evita el contacto directo con personas que muestren síntomas como los del resfrío o gripe. Mantén 1 metro de distancia en promedio. Utiliza mascarilla para proteger la nariz y la boca. Profesora, no sabía que debíamos lavarnos las manos hasta el antebrazo. Ahora lo tomaré en cuenta. Además, recuerden que debemos seguir tomando medidas en la nueva convivencia social por el COVID-19. Durante la vigencia del estado de emergencia nacional, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, la misma que regirá desde las 23 horas hasta las 4 horas del día siguiente, de lunes a domingo. Las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en los domicilios y visitas familiares, se encuentran prohibidas por razones de salud y a efecto de evitar el incremento de los contagios del COVID-19. Eso es cierto, profesora. Podemos contagiar sin darnos cuenta a las personas que más queremos. Profesora Betsy, la información que nos ha compartido nos ayudará mucho para nuestro discurso. Bien, ya estamos listos para planificar nuestro discurso político. Recuerden que si bien es un texto oral, resulta importante hacer anotaciones de la información que tenemos para ordenar nuestras ideas. Claro, si no sería un discurso improvisado. Así es. Empecemos por determinar aspectos claves para orientar nuestro discurso. Yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes escribirán las respuestas en sus cuadernos u hojas que tengan disponibles. Perfecto, profesora. Entonces, nos acomodamos. Muy bien. Díganos. ¿Cuál es tu propósito? ¿A quién está dirigido? ¿Sobre qué tema es? ¿Qué fuente consultarás? ¿Qué recursos expresivos usarás? ¿Qué recursos no verbales usarás? Junior, ¿puedes compartir tus respuestas? Claro, profesora. El propósito de mi discurso será convencer a las personas de que cumplan con las medidas en favor de la salud pública para evitar el COVID-19. Estará dirigido a todas las ciudadanas y ciudadanos de la localidad. El tema será sobre las medidas de salud pública para evitar el COVID-19. Las fuentes que consultaré serán lecturas e infografías. Los recursos expresivos que usaré serán la hipérbole y la personificación. Por último, los recursos no verbales serán los gestos, la mirada al público y los movimientos de la cabeza y mano.
bien, Junior. Stephanie, ¿cuáles son tus respuestas? El propósito, el tema y las fuentes que consultaré son los mismos que los de Junior. Mi destinatario también es a las vecinas y vecinos de mi distrito. Enfatizaré como recursos no verbales la mirada al público y los movimientos de la cabeza, y como recursos expresivos la interrogación retórica y la metáfora. ¡Excelente! Ahora que ya tenemos claridad sobre lo que escribiremos, vamos a generar las ideas. Hagan una lista de información que deseen incluir en su discurso político. Aquí utilicen la información de las fuentes que han traído, así como las que revisamos hoy. A ver, a mí me interesa mencionar las siguientes ideas. La inmovilización social obligatoria aplica a todos los ciudadanos a nivel nacional desde las 23 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Las reuniones sociales, así como las que se realizan en los domicilios y visitas familiares, se encuentran prohibidas. Veo que tu interés va por la nueva convivencia social. ¿Y tú, Junior? Lávate las manos hasta el antebrazo con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos. No te toques los ojos, nariz o boca si no te has lavado las manos primero. Solo si no cuentas con agua y jabón cerca, utiliza alcohol en gel. Utiliza mascarilla para proteger la nariz y la boca y ajustará la cara de modo que no queden aberturas por los dos lados. Bien, veo que te has abocado a las ideas sobre el lavado de manos y el uso de la mascarilla. Ahora pensemos, ¿cuáles serán sus posturas? La mía. Aplicar las medidas de la nueva convivencia social para evitar la propagación del virus son muy necesarias, sobre todo para las y los jóvenes. Es cierto, Stephanie, tu postura calza con tus destinatarios. Yo pienso que el lavado de manos y el uso de la mascarilla son el medio fundamental para evitar el contagio del COVID-19. Por eso debemos practicarlo diariamente, tanto en casa como en la calle. De acuerdo. Ahora que ya hemos generado las ideas y la postura, vamos a ordenar nuestras ideas en un esquema muy práctico. Colocaremos el tema, la postura, los argumentos y el refuerzo de la postura. Le digo como lo estoy pensando. En la introducción colocaré mi postura. Aplicar las medidas de la nueva convivencia social son muy necesarias para evitar la propagación del COVID-19. En el desarrollo consideraré dos argumentos. La inmovilización social obligatoria, se sigue considerando desde las 23 horas hasta las 4 horas, y las reuniones sociales y familiares. Y en el cierre reforzaré la idea de mi postura. Suena coherente, Stephanie. ¿Y cuál es tu postura, Junior? En mi postura escribí: el lavado de manos y el uso de la mascarilla son el medio fundamental para evitar el contagio del COVID-19. En el desarrollo coloqué dos argumentos: evitar tocarse los ojos, nariz o boca si no te has lavado las manos primero, y utilizar mascarilla para proteger la nariz y la boca. En el cierre ratifiqué mi postura. Muy bien, Junior, muy lógico. Noten que en el esquema de planificación se colocan solo ideas claves, no se desarrollan todavía. Profesora Betsy, tenemos algunas preguntas para usted de parte de algunas chicas y chicos de la promoción. Por supuesto. Sofía de Apurímac nos dice: hola a todas y a todos. Así como hablamos de argumentos, también he escuchado hablar de contraargumentos. ¿Qué son? Muy buena pregunta. Son argumentos usados para oponerse a los de otro orador. Por ejemplo, tenemos al argumento: la apertura de las actividades económicas aún debe limitarse, pues existe el peligro de contagio del COVID-19 en todo lugar. Un contraargumento sería: la apertura total de las actividades económicas debe producirse, pues las personas necesitan trabajar para obtener ingresos económicos. Ah, o sea, los contraargumentos sirven también para reforzar mi postura, pues son ideas que otros podrían pensar, pero yo puedo mencionarlos como también contradecirlos y así potenciar mi opinión. Es cierto, Stephanie, siempre debemos de llevar agua para nuestro molino.
Profesora Betsy, nuestro amigo Sergio de Lima pregunta. Buenos días. Yo suelo ser un poco tímido al hablar en público. Me pongo nervioso, me sudan las manos y se me olvida todo lo que deseo hablar. Veo eso también en algunos de mis compañeros. Por eso, quiero preguntarles cómo puedo hacer para controlar ese temor. Muchas gracias por su respuesta. Cuídense mucho. ¡Qué buena pregunta la de Sergio! Es lo que les pasa a muchas y muchos estudiantes, incluso a personas adultas que no pueden controlar sus nervios. Quizás Sergio tenga temor a equivocarse. Creo que ese pensamiento lo limita y le genera temor. También lo creo. Para dominar eso es importante que conozcan muy bien su tema. Para eso es muy útil hacer el proceso que estamos haciendo, planificarlo y escribirlo. Involucren a sus oyentes con algunos recursos expresivos, como la interrogación retórica. Respiren profundamente y mantengan el contacto visual con su público. Amigas y amigos, hoy hemos revisado qué es un discurso político, cuáles son sus partes, así como sus recursos expresivos. Es muy importante que organicen sus ideas en un proceso de planificación y además los desarrollen para que sientan mayor seguridad cuando expresen su discurso ante un público. En el próximo programa haremos la escritura de las ideas que desean expresar en él. Para eso es muy importante que tengamos bien organizadas las ideas de nuestro discurso, utilizando las fuentes de información sobre medidas de salud pública para detener el COVID-19. Bueno, a poner en práctica todo lo que hemos visto el día de hoy. Muchas gracias, profesora. Y a ustedes también. Nosotros nos vemos en la siguiente actividad de Aprende